Ten cuidado con lo que hablas, con lo que piensas, todo lo que dice, porque Dios está allí. Dios está aquí. Si nos subimos al piso de arriba, está ahí. Si vamos al mercado, Dios está ahí. Donde vaya, Él está ahí, porque Él es omnipresente. Él oye, ve. Yo dije alguna vez, hermanos, nos gustaría que aquí dijéramos, tenemos aquí grabado toda la vida de cada uno. A partir de hoy, los domingos acá, en pantalla gigante, vamos a pasar toda su vida. ¿Cuántos dirían amén? Lo van a ver su vida a colores aquí todos. Y lo transmitimos por las redes sociales. ¿Qué le parece? A todo el mundo. Algunos se mueren de susto, se caen, se mueren. Mejor que no sepan de mi vida. Muerto, se acabó. Nos cuidamos de qué dirá la gente. ¿Qué dirán? Jesús dijo, no temas del que puede matar el cuerpo. Si aún te matara, teme aquel que puede matar el cuerpo y el alma, mandarlos al infierno. De ese teme. ¿Quién es ese? ¿Nos cuidamos de él o de los demás? ¿De quién te cuidas? Pregúntale a tus vecinos. ¿De quién te cuidas, hermanito? Dile, hermanita, ¿de quién te cuidas? Habla, Alberto, no mientas. ¿De quién te cuidas? No olvidemos que todos nuestros caminos, todos donde usted o yo vayamos, todos. Si voy por acá, Él está allí. Me voy por allá, Él está allí. Por cualquier camino que usted o yo caminamos, Él está ahí. Donde quiera que vayamos, Él está allí. Jovencito, jovencita. Hermano, donde quiera que vas, el Señor está allí. Va allí. No te puedes esconder. De tu papá, de tu mamá te esconderás, de tus amigos, pero de Dios no te puedes esconder. Cuando hablamos, murmuramos de los demás, de nuestros hermanos de la iglesia, murmuramos de los líderes de la iglesia, del pastor, es porque estamos perdiendo el temor de Dios. Tú que paras murmurando, hablando de los demás, de allá de la célula, hablas de los anexos, de los hermanos ahí del líder, hablas de la iglesia, comentas, murmuras, hablas, es que estás perdiendo el temor de Dios. Ya no hay temor de Dios, ya no aborreces el mal, porque eso de murmurar, criticar, chismosear es mal, es un tipo de maldad. Y Dios dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Pero como ya no temes a Dios, te encanta murmurar, hablar, comentar, ¿verdad que sí? Enterarse de las últimas. Por eso hasta paras mucho en redes sociales para enterarte qué dicen los demás, a ver qué opinan, y te pasas horas allí, el diablo robándote el tiempo, y no te pasas ni una hora de rodillas clamando delante de Dios. Pero si te pasas horas chismoseando en el Facebook, juzgando, fisgoneando la vida de otros, ¿qué te importan los demás? ¿Por qué no hurgas así en la palabra? ¿Por qué no escudriñas la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios se está perdiendo en tu corazón, en tu vida. Ya no hay temor de Dios. ¿Está escuchando? Dile a tu vecino, parece que nos están hablando a nosotros. Cuando mientes con ligereza, mientes a tus padres como si nada. Es porque está faltando el temor en tu corazón. ¿Crees que Dios no sabe? ¿Crees que Dios no ve? ¿Crees que Dios está ciego y sordo y mudo? Debes saber que Dios todavía habla. Dios todavía revela. Y estamos pidiendo aquí en esta iglesia que Dios siga sacando las cosas que están ahí, muchas escondidas. Así como sacaba en este tiempo lo que yo hablaba en mi casa, el Señor lo sacaba públicamente en la iglesia. ¿Qué has hablado en tu casa? Me dijo. Temor de Dios, reverencia a Dios, respeto profundo. Dios está acá. Dios está aquí. Cuando haces tus negocios sin integridad, sobornando, engañando, estafando, mintiendo, y vas a la iglesia y cantas a Dios, y ya no hay temor en tu corazón. Aunque cantes muy bonito, aunque prediques muy bonito, aunque hagas maravillas, ya no hay temor de Dios. Estás robando. Robas los diezmos, las ofrendas. Le robas el tiempo a Dios. Vienes la hora que quieres.
No tienes respeto a Dios. No hay temor. Dices, no, si vamos a Dios. No, no hay respeto. No hay reverencia. Eso no es bueno, es malo. Y si eres temeroso de Dios, deberías aborrecer lo malo. No hacer lo que uno quiere, sino sacrificarse. Vimos que temor es obediencia incondicional. Si el ayuno empieza a las 8 de la mañana, obediencia. Si temo a Dios, obediencia incondicional. Aunque sea llegas corriendo, aunque sea arrastrándote, pero llega porque obediencia, obediencia, obediencia. Obediencia más que sacrificio inclusive. Pero si no, igual, hermano. ¿Por qué cuando vas a tu trabajo, a tu negocio, ahí sí corres? Llegas sudado, transpirado o pagas taxi. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes miedo. Ahí tienes miedo. O porque no te vayan a sacar el trabajo. No te vayan a votar. ¿Cómo respetas al trabajo, a tu jefe? Pero al gran jefe que es Jehová Dios. No, si quieres llegas temprano, tarde ya. ¿Eso por qué? Porque no hay temor de Dios. Si es que hubo, se está perdiendo. Pero bienaventurado que tú sí todavía tienes el temor de Dios. Te cuidas. Dices, no, estamos en la presencia de Dios. No nos podemos esconder de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Como decía el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde te vas a esconder? ¿Tú y a dónde? Se puede. Entonces tenemos temor de reverencia, respeto profundo a Dios, porque no es cualquier persona. Y además estamos viendo, Él es fuego consumidor. 1 de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. El verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿cómo? En el temor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estamos en el templo. Subraya esa partecita. Conducíos como hijos obedientes. Ya no debemos vivir entonces la vida como antes. ¿Cómo era nuestra vida antes? Hermano, una vida de pecado, una vida ¿de qué? De inmundicia. Una vida sucia, de chisme, mentiras, odio, rencores, borracheras y cuánto pecado. Cada uno sabe en parte cómo ha vivido. Y Dios dice, si eres mi hijo, mi hija, temeroso de mí, entonces ya no vivas como antes, porque eras ignorante de mi palabra, eres ignorante del concepto de Dios, de las virtudes y atributos de Dios. No conocíamos. El diablo nos tenía cegados, como tiene millones en el mundo. Nos conocen. Ellos creen que Dios es un Dios bueno, que una imagen que lo sacan ahí de vez en cuando, lo pasean, lo rezan, lo velan y lo cantan y lo lloran. Luego se van otra vez al templo, al lugar donde lo sacaron, lo ponen allí, lo echan llave y dice, ya estoy bien. Y ahora sí otra vez a la borrachera, al pecado, ahí baila la mentira, el robo, la fornicación, lo que sea. Y no sabíamos que estamos perdidos. No sabemos que a Dios no le agradan las imágenes. No sabemos que Dios no puede ser sustituido por ninguna imagen hecha de mano de hombres, por nada, de oro, de plata, ni lo que sea. No, porque Dios es espíritu y hay que adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y el que adora, aún hace una imagen, la Biblia dice que es maldito el que hace una imagen y adora una imagen. Pero no sabíamos. ¿Cuántos adoraban imágenes aquí? Antes de su mano que adoraban imágenes. ¿Por qué adoraban? Porque no sabía. Y usted creía que estaba adorando a Dios, alabando a Dios. Pero ahora usted sabe. Y ya no debe volver a hacer lo que en su vida pasada hacía. Eso dice Pedro. Como hijos obedientes, y ya no estén en el tipo de vida que anteriormente tenían. Sino que ahora son seguidores de ¿quién? ¿Quién les llamó? El santo. ¿Cómo es el santo? Santo, santo. Entonces tenemos que ser como el que nos llamó. Antes éramos como el que también era nuestro dueño, nuestro amo. Satanás es todo lo malo. Éramos como él. De tal palo, tal astilla, tal papá, tales hijos. Ahora tenemos otro papá, es Jehová nuestro Dios. Y el libro de Efesios capítulo 5, Dios dice, sed imitadores de mí. Imitadores de Dios. Si somos sus hijos. Aleluya. Termina el verso 17. Conducíos. Condúzcanse, vivan, desenvuélvanse, desarróllense
Dice todo el tiempo en el temor. Todo el tiempo que es una peregrinación en esta tierra, porque aquí no estamos por la eternidad, aquí estamos mientras tanto, nada más porque estamos de paso a la ciudad celeste. Aleluya. ¿Cómo debemos conducirnos? Ahí dice, ¿cómo debemos conducirnos? Con temor de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras esté vivo, no se olvide. Pero no solamente Pedro dice eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, vida pasada, esa vida antigua, vida de pecado, el viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Pastor, ¿qué es viejo hombre? Es la naturaleza de pecado que antes de convertirnos teníamos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que el diablo nos engañaba. ¿Qué debemos hacer entonces con esa vida pasada? Despójense, quítate, deséchalo, sácalo. Ya no es esa vida de antes, ya no es ese tipo de vida. La gente debe saber que entre un cristiano y un no cristiano, entre un converso y un inconverso, entre un no seguidor de Cristo, por no decir seguidor del diablo, y un seguidor de Dios, debe haber diferencia. Porque la luz y las tinieblas no pueden confundirse, no pueden juntarse como el agua y el aceite. Los hijos de Dios no pueden ser igual, su vida no puede ser igual que aquellos que no son todavía conversos, no se han convertido a Cristo. No. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Aleluya, aleluya. Pastor, ¿cuál es la pasada manera de vivir? Ahí mismo el apóstol Pablo lo dice. Escuche esto. ¿Cómo éramos antes? Una vida llena de mentiras, ¿de acuerdo? ¿Cuántos eran mentirosos antes? Hijos mentirosos, esposos mentirosos. Engañamos a la esposa o al esposo. Trabajadores mentirosos. Engañaba al jefe, al supervisor. Ciudadanos mentirosos. Y ahora cristianos mentirosos. Amén. No puede haber seguidores de Cristo mentirosos. Seguidores de Satanás sí son mentirosos, porque la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira, papá de la mentira. Y si él es el papá de la mentira, todos sus hijos son mentirosos. Esa es nuestra pasada manera de vivir. Ya no debemos vivir así, dice, ya no. ¿Por qué? Ahora debemos conducirnos en temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Es no tener esa vida de antes. En este caso, no mentir. Verso 25 ahí en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. Hable la verdad. Hijo, ya no mientas a tus padres. Habla la verdad. Esposo, esposa, ya no mientas a tu cónyuge. Háblale la verdad. Ya no mentimos a nuestro jefe. Amén. Si trabajamos, hablamos la verdad. Y mucho más si estamos en la iglesia. A los que nos supervisan, le decimos la verdad. Aleluya. Si es que has desechado la vida pasada, pero si no, sigues igual con esa naturaleza vieja de pecado, sigues igual como antes. Aunque cargues Biblia, aunque cantes coro y aunque hables lenguas, sigues mintiendo. Mientes a tus padres, mientes a tu esposa, a tu esposo, mientes a tus jefes, mientes a quien sea. Sigues la vida de mentira, engañas, mientes. Entonces no tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios se ha despojado de ese tipo de vida. Lamentablemente, uno de los pecados que más abundan en las muchas iglesias cristianas es la mentira. Una vida de mentirosos, hermano. Ya lo engañé al obrero, ya lo engañé al pastor, ya lo engañé, ya me creyeron. La palabra es fuerte. Hijos del diablo, los mentirosos. Hijos de Satanás, aquel que miente. Si vive con la vida de antes, no tiene temor de Dios. Entonces estás ofendiendo el nombre de Dios.
No hay temor de Dios. Estamos como esos sacerdotes que hablaban Malaquías. Presentamos ofrendas, diezmos, cánticos, ayunos. Dios le decía a sus sacerdotes: no me agrada, desagrada en mi nombre, menosprecia en mi nombre haciendo esos sacrificios. No lo acepto. Vives en mentira, en engaño, en hipocresía. Aparentas como este hermanito. Pero antes que llegue en tu mente, dice: ya viene otra vez este pesado, tengo que saludarlo. En tu mente, ya viene esta pesada otra vez, tengo que saludarlo, sino ¿qué dirá? Hipócrita, diría el Señor. Finges. ¿A quién le engañas? ¿Por qué actúas así? Porque no hay temor de Dios. Se está perdiendo. Pero no es tarde para volver mientras hay vida. Si confiesa sus pecados, se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Dios no desecha a nadie todavía, pero no esté jugando. No esté jugando. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y mujer hace, eso va a cosechar, sí o sí. No se puede pasar por alto. Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es la vida pasada? Antes éramos ladrones, robando el peso en el negocio, cogiendo el dinero o bienes ajenos. No ven. Robando los materiales o cosas de nuestro trabajo. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si somos temerosos de Dios, ya no robamos ni a Dios ni a los demás. Porque hay unos que le roban el tiempo. Ya dijimos ese momento, le roban horas. Si el vienes a las 8 vienes, y si eres directivo, eres líder, tienes que estar aquí a las 6, a las 7. Pero ¿qué horas vienes? Le robas el tiempo. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos, hermano. Escucho pocos amenes. Mire, yo predico aquí no para agradarle a usted ni a nadie. Yo tengo que dar lo que la palabra de Dios manda y dice. Yo tengo que agradar al que me llamó. Aunque a algunos no les guste, tenemos que hablar lo que Dios dice en su palabra. Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo el Señor. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú. Estos son los libros escritos por el pastor Josué Geldres. Manual de preparación para bautismo en agua. Este manual ha sido escrito como contribución para los pastores y líderes de la iglesia en la formación y discipulado de los nuevos convertidos. Cada lección considera tareas y preguntas para evaluar el aprendizaje. Preparémonos para la guerra espiritual. En este libro, el pastor Josué Geldres describe claramente las estrategias y tácticas para conducir la guerra espiritual. Asimismo, da a conocer de forma sencilla y práctica en qué consiste la armadura de Dios y cuáles son las poderosas armas espirituales que el Señor nos ha dejado para luchar y ser más que vencedores. ¿Cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios? Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. En esta separata, el pastor Josué Geldres nos muestra, a la luz de la Biblia, 7 pasos para poner a prueba a los falsos pastores, evangelistas, misioneros, maestros, profetas, escritores y predicadores en general. ¿Existe el infierno? ¿A dónde van los muertos? ¿Existe el purgatorio? ¿Dónde está el infierno y cómo es? ¿Qué cosas serán juzgadas? ¿Y quiénes irán al infierno? ¿Cómo se puede escapar del infierno? En esta separata usted encontrará las respuestas a estas y otras preguntas sobre el infierno. Adquiera estos libros en su librería preferida.